Deportes, en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días deportivos, Daniel Ortega el bueno, ya sabes que me gusta como decís. Muy buenos días, don Eric Gutiérrez. Don Eric Gutiérrez, hoy tenemos un día completito con mucha cosa y vamos a empezar por una de las más interesantes, ¿no? Sí, vamos a empezar, por supuesto, hablando del Barça y del Atlético de Madrid, porque parece que sigue el lío. Efectivamente, el lío entre Barça y Atleti continúa por Julián Álvarez. En el día de ayer, el Atlético de Madrid en varios medios de comunicación negó rotundamente la última información que había publicado la periodista argentina, que evidentemente pues tiene mucho sentido porque al final Julián Álvarez es argentino. Pues la periodista argentina Verónica Brunati había hablado de que iba a haber una supuesta reunión entre la gente del futbolista del Barcelona y el Atlético de Madrid. Pues el Atlético de Madrid negó esas informaciones y dijo que no se iba a reunir por Julián. Lo que sí sabemos es que el Barcelona presentó, o ha dicho que ha presentado una oferta por el delantero argentino de unos 100 millones de euros que el Atlético de Madrid evidentemente no está dispuesto a aceptar. Además, ayer también el presidente del Atleti, Enrique Cerezo, aprovechó una intervención en el Congreso del ICAT para decir que Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid, no solo ahora, sino que lo va a ser por muchas temporadas. Recordemos que tiene contrato hasta 2030, pues habla de eso, de que va a ser jugador durante mucho tiempo del Atlético de Madrid. Pero es que además hay otro lío en ciernes entre los dos clubes. El Barça se ha metido por medio en el fichaje de Bernardo Silva, el futbolista del Manchester City, que acaba contrato por el Atlético de Madrid. Parecía que Silva y el Atlético de Madrid iban a llegar a un acuerdo durante esta semana por el fichaje del portugués, que se iba a incorporar antes del Mundial, pero el Barcelona se ha metido por medio por el jugador de 31 años. Y veremos en qué acaba esto y en qué club acaba Bernardo Silva. Por cierto, para cerrar las informaciones del Barça, estaría muy cerca el equipo azulgrana de cerrar el traspaso de Ansu Fati por 11 millones al Mónaco, que es la opción que tenía el equipo francés por el jugador español que ha jugado esta temporada allí. Nos vamos ahora a Madrid porque la campaña electoral sigue sin parar. Sí, sigue sin parar y además entra en esta semana decisiva y los sondeos empiezan a marcar tendencias. Según una encuesta publicada, el 77% de los socios con derecho a voto respaldaría a Florentino Pérez, mientras el 23% apoyaría a Enrique Riquelme. Una diferencia de más de 50 puntos que refuerza la sensación de esa continuidad en el Santiago Bernabéu, con el actual presidente como gran favorito para seguir al frente del club. En clave de campaña, Riquelme ha movido ficha con un anuncio importante en la cadena SER. Si llega a la presidencia, su director deportivo será Raúl González Blanco, una de las grandes leyendas del madridismo. Alguien que ha jugado en el Real Madrid 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles y internacional más de 100 veces, pues yo creo que no hay nadie que conozca mejor la Casa Blanca, el Real Madrid, y es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo del Real Madrid, y cuanto más lo he conocido, creo que no nos hemos equivocado, que es la persona correcta para liderar de lejos un proyecto deportivo como lo que viene al Real Madrid. Prefiero que diga usted el nombre, que no me equivoque. Don Raúl González Blanco. Y por su parte, Florentino Pérez ha respondido endureciendo el discurso contra su rival, asegurando que su candidatura habla igual que sus enemigos. Y no se puede ser presidente maltratando a los símbolos del club. No es tolerable que alguien que quiere presidir el club más importante del mundo ataque públicamente al prestigio de nuestro estadio. Habla exactamente igual que nuestros enemigos, con un desprecio al estadio, que es nuestra casa y del que estamos muy orgullosos. Un candidato que se pone de perfil cuando habla del caso Negreira se muestra muy duro contra el Real Madrid Televisión y sus profesionales, que se dejan el alma para defender a nuestro club, y en cambio qué blandito es cuando habla del mayor caso de corrupción de la historia del fútbol y del deporte. Días de máxima tensión en el Real Madrid, aunque todo apunta a que el actual presidente parte con ventaja clara para continuar en el cargo. Vamos ahora a hablar de la selección española porque ayer hubo media day. Efectivamente, en su tercer día de concentración, el segundo de trabajo, la selección española abrió sus puertas a los medios de comunicación
para hablar en ese Media Day antes de ese partido previo del jueves 4 de junio. Por cierto, partido que se está hablando mucho si se va a jugar en Riazor o no, por la seguridad de los futbolistas, por esa invasión de campo que hubo en el último partido del Deportivo de La Coruña, pero que parece que sí que va a jugarse allí. Además, los encargados de la seguridad han asegurado que no hay ningún problema, que los futbolistas van a estar en perfecto estado. Después de ese partido, pues bueno, abrieron el día a los medios de comunicación y hablaron muchísimos protagonistas. Vamos con el primero de ellos, con el futbolista del FC Barcelona, Eric García, que habló de lo que es nuestra selección. Bueno, yo creo que, sin faltar el respeto a nadie, creo que tenemos que saber que obviamente tenemos un gran equipo, grandes jugadores. Es cierto que hay también selecciones muy buenas con buenos jugadores, pero bueno, creo que si hacemos las cosas como las tenemos que hacer y estamos a nuestro nivel, pues tendremos muchas posibilidades. Es que evidentemente España es una de las favoritas. Vamos ahora a escuchar a Mikel Oyarzábal, el delantero centro de la Real Sociedad, que habló de lo que representa tener una selección compuesta por jugadores jóvenes junto a otros ya veteranos. Creo que es importante tener un poco de todo porque los jóvenes quizás te dan un poquito más de desparpajo, los veteranos un poquito más de temple en algunos momentos, pero creo que hay muchos jugadores jóvenes que aunque por edad sean jóvenes, llevan muchos partidos, muchas situaciones vividas ya en este mundo del fútbol y también tienen ese temple y esa tranquilidad, así que nada, creo que es un buen equilibrio. Pasamos ahora al central del Atlético de Madrid, Marc Pubil, que habló de cómo vivió el anuncio del seleccionador Luis de la Fuente y además comenta que no hizo muchos planes para este verano. A ver, yo esperaba estar aquí, la verdad que era un sueño y obviamente no hice ningún plan, por si acaso, y en caso de no estar, pues ya los hubiese hecho a posteriori, así que... ¿Qué te decían la gente cercana a ti, tu familia? Nada, que soñara con esto, que había estado y hecho una gran temporada y que ojalá se diera. Por último, escuchamos a Rodri Hernández, el centrocampista hasta ahora del Manchester City, que habló de todos los rumores de su salida del club inglés y de qué va a hacer de cara a este Mundial. Bueno, intento no darle mucha importancia, sé que forma parte de a lo que me dedico, sobre todo bueno, pues cuando un jugador llega a ese tiempo al final del contrato, es normal que suenen los nombres, pero bueno, yo estoy muy tranquilo, tengo las ideas claras y ya te digo que quizás si no hubiese habido un Mundial, pues ahora estaría en otra dinámica, con un Mundial por delante, mi responsabilidad es central. Por cierto, hay que comentar que ayer estuvo Luis de la Fuente, el seleccionador, en Goles con Parrado. Les recomiendo a todo el mundo pasarse por su canal de YouTube para ver esa entrevista que estuvo súper interesante. Aquí en Radio Libertad ya saben que traemos a los mejores. Nos vamos ahora a Sevilla, donde las relaciones entre directiva y compradores están completamente rotas. Continúa, Eric, ese culebrón en el Sevilla con la operación de compraventa completamente bloqueada y las relaciones entre los actuales accionistas y el entorno de Sergio Ramos cada vez más tensas. El club acusa a la parte compradora de haber cambiado las condiciones del acuerdo en el último momento, lo que habría provocado esa ruptura en el proceso de venta. Sin embargo, Sergio Ramos ha querido dar su versión en rueda de prensa y asegura que quiere seguir negociando para que el Sevilla vuelva a ser viable, defendiendo que su proyecto es sólido y que ha recibido respuesta por parte de la Junta, que no ha recibido respuesta en este caso por la Junta de Accionistas. Nosotros seguimos, como te he dicho, seguimos estando aquí con la ilusión de que se pueda hacer porque creo que ofrecemos una oportunidad muy buena también para los accionistas, aunque no sean un cobro y sean dos, pero también que se sientan partícipes de la ayuda que le estamos proponiendo nosotros personalmente al Sevilla Fútbol Club. Creo que debe de haber pocas cosas menos ilusionantes que siendo sevillista tengas también la oportunidad no solo de vender, sino de ayudar a los nuevos propietarios a volver a poner al Sevilla donde se merece, ¿no? Hasta ahora un capítulo más en esta operación que de momento parece que sigue bloqueada y que deja al Sevilla con su futuro institucional todavía en el aire. Vamos ahora con varias noticias de fútbol porque hay bastantes novedades. Efectivamente, vamos con ese mítico picadito en el que empezamos por el Villarreal, que ha hecho oficial la llegada de Íñigo Pérez como nuevo entrenador tras la salida de Marcelino García Toral, el entrenador del Rayo Vallecano. Deja evidentemente el Rayo después de esa final de Conference League y va a un proyecto de Champions como el Villarreal, que esta temporada ha quedado tercero. Íñigo será presentado hoy a las 6:30. El Rayo Vallecano
por su parte, se encuentra en las últimas reuniones para contratar a su próximo entrenador, tras la salida, como acabo de comentar, de Íñigo Pérez. El nombre es Yagoba Arrasate, que fue en su momento destituido del Mallorca y que parece que ahora podría llegar al Rayo. Recordemos también que hizo unas grandes temporadas con el Osasuna, subiendo la primera, manteniéndolo en primera durante muchas temporadas, llegando incluso a esa previa de la Conference, y parece que el acuerdo está 100% cerrado. Si no se llegase a ese acuerdo con el técnico vasco, hay otro contexto, que es la llegada de Carles Martínez, actual entrenador del Toulouse. Vamos ahora a Vigo, al Celta, porque anunció su primer fichaje de la próxima temporada. Alex Febas, que ya lo comentamos que salía de Elche, firma con el club vigués hasta 2029 y llega con la carta de libertad. Tiene 30 años el futbolista y ha hecho una gran temporada, probablemente el mejor jugador del equipo ilicitano en esta temporada en Primera División. Y por último, antes de dar paso a Roland Garros, vamos con Francia, porque podría afrontar este Mundial 2026 con una baja de enorme impacto. Algunas informaciones de diversos medios franceses e ingleses aseguran que William Saliba, el central de la selección francesa, uno de sus mejores centrales, si no decir el mejor, tuvo una lesión en esa final de Champions entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain que podrían hacerle perderse la totalidad o parte del Mundial. Veremos qué acaba pasando y si se confirman los peores rumores. Cerramos las noticias hablando de tenis, porque hay que hablar evidentemente de Roland Garros. Sí, ya que hablando de Francia, toca hablar de Roland Garros, que continúa con protagonismo, en este caso absoluto, por el tenis español. Rafa Jodar ya está en cuartos de final tras vencer a su compatriota Pablo Carreño en ese gran partido. El madrileño de 19 años se medirá ahora a uno de los grandes favoritos al título, Alexander Zverev, en un duelo que está previsto para hoy alrededor de las 8:15 de la noche. Jodar ha reconocido que es el partido con el que siempre soñó desde pequeño. Además, es un cruce inédito a nivel individual, aunque ya se enfrentaron en esos dobles en el Abierto de México de tenis de este mismo año, 2026, donde el alemán se llevó la victoria junto a Marcelo Melo. Pero la gran bomba llega desde Estados Unidos, y es que Serena Williams prepara su regreso al tenis profesional a los 44 años de edad, tras casi 4 años retirada, en lo que sería uno de los retornos más mediáticos, sin duda, en la historia de este deporte. Efectivamente, volvería la mejor tenista de la historia, evidentemente femenina, a los terrenos de juego. Veremos si acaba pasando o no y cuándo acaba pasando. Se habla de que puede ser en Queens. Nos vamos a hablar ahora, evidentemente, con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Están en su punto álgido, diría yo, las elecciones a la presidencia del Madrid. Florentino Pérez habla con los socios, con las peñas, pero no quiere ningún debate con Riquelme, que sigue también hablando con los socios y explicando su proyecto, que pasa de alguna manera por lo social, aunque va a anunciar algún tema deportivo, cosa que de momento se reserva Florentino porque todavía no ha dicho lo de Mourinho, que está esperando que acaben las elecciones para aterrizar en la Casa Blanca. Pero me llama la atención lo de Florentino. Bueno, pues ¿por qué le tiene miedo de alguna forma a Riquelme? Que siempre le sitúa en el foco de la atención. Pero, escúchame, presidente, hay que pensar un poquito también en que el Madrid quiere ya respuestas al tema de la privatización. ¿Se va a privatizar o no? Eso es lo que quiere saber el socio del Madrid. Y por otro lado, me sorprende, ¿no? Le ha copiado el modelo a Laporta de las lonas en Madrid. La del Bernabéu y la última, hablando de todos los fichajes que ha hecho, que la ha colocado entre Abascal y Ponzano. Las lonas de Laporta también son las lonas de Florentino. Barça-Madrid siempre se juntan al final. Dani Ortega, ¿cómo estamos? Eric, vamos aquí a la tertulia del día de hoy, el mano a mano. Ponía los puntos sobre las sillas en el tema de las elecciones del Real Madrid, pero Pablo Parrado. Pero yo quiero, antes de que pasemos a otros temas, comentar un poco por encima lo que fue esa final de Champions, que no pudimos comentarla en el día de ayer, y preguntarte, Dani, ¿qué te pareció esa final de Champions y por qué te pareció un bocadillo de polvorones? Bueno, yo creo que es verdad que igual la gente se esperaba un partido, ¿no? Lo comentábamos la otra vez, mucho más roto, ¿no? Quizás con muchas más llegadas de un equipo como es el PSG en este caso. Yo creo que también fue muy contundente, es verdad, en defensa. El Arsenal, yo creo que es verdad que sorprendió, ¿no? Ese gol tan temprano, ¿no? de Havertz, que le ponía las cosas muy de cara al conjunto inglés. Y yo creo que se centró quizás demasiado, ¿no? en defender el partido en vez de ir a por otro gol, ¿no? Que hubiese sentenciado seguramente la eliminatoria, porque yo creo que rindió muy bien a nivel defensivo, pero el error
yo creo, más allá de luego ese penalti que comete, que yo creo que es lo que directamente hace que luego acabe perdiendo la final, yo creo que el Arsenal hizo un buen partido atrás, pero le faltó ser más contundente arriba. Yo cuando vi empezar el partido y vi el gol del Arsenal dije, pues aquí vamos a tener un partido complicado. Porque creo que lo que peor le podía pasar al PSG y al aficionado del fútbol es que el Arsenal se adelantase, porque iba a ser un gol y meterse atrás. Y fue exactamente lo que pasó. Además es que les prometo que fue así. O sea, vi el gol y dije, lo que se viene aquí. Y efectivamente así lo fue. Un Arsenal completamente cerrado, el PSG que prácticamente no tenía ningún hueco, sus futbolistas no sabían por dónde meterse. Lo único que yo veía un poco así fue Kvaratskhelia, que justo fue el que provoca el penalti, escurriéndose un poquito, pero defensivamente hay que reconocer que aunque para el espectador fuese terrible, o por lo menos para mí, cuidado, que hay gente que igual lo disfruta, pero a mí me cuesta un poco, pues reconozco que la calidad defensiva del Arsenal fue impresionante, prácticamente ningún error, salvo evidentemente ese penalti, y al final en el PSG se lo lleva en penaltis. No fue evidentemente como la otra final del PSG, que le mete 5-0 al Inter, no tuvo nada que ver, fue un partido mucho más cerrado, más como una final, ¿no? Que se puede decir, esos partidos de final que ninguno de los dos quiere perder, sí quieren ganarlo, pero bueno, dicen, lo que no quiero es perderlo, eso seguro. Entonces, bueno, eso es lo que me pareció. Yo sí que me esperaba un partido parecido, sobre todo si el Arsenal se adelantaba, y fue así, y efectivamente lo vimos. 2 cambios para el PSG, por cierto. Sí, 2 seguidas y 2 sin Mbappé. Efectivamente. Yo creo que para Mbappé ver al PSG ganar tiene que ser durísimo, porque al final se va allí a ganar, se junta con Neymar, se junta con Messi, no consigue ganar, viene un club ganador de Champions con el Madrid, deja de ganar, mucha polémica con él, y encima el club del que sale, que supuestamente no tenía estrellas, pues 2 Champions seguidas, es verdad. Lo decía el propio Luis Enrique, ¿no? Además de que él había construido un proyecto acorde a ese jugador, no la plantilla, para jugar específicamente, en este caso, para un jugador como es Kylian Mbappé, y que desde su marcha él iba a poder hacer lo que él quisiera con su equipo, y parece que él desde el momento lo está logrando y está camino de lograr esas 3 Champions consecutivas que hasta ahora solo otorgaba el Real Madrid. Efectivamente. Vamos a seguir con otro tema del día. Bueno, este no es del día, pero bueno, quería comentarlo por encima por lo menos. Vamos con el lío con Julián Álvarez. Te quiero preguntar, Dani, porque no le hemos hablado fuera de micrófonos, ¿qué va a pasar con Julián? Cruce de comunicados, bueno, más comunicado del público del Atlético de Madrid, más por detrás del FC Barcelona. ¿Acabará quedándose, Julián? Yo es que lo veo prácticamente imposible que acabe quedándose. No yo digo que vaya al Barça, pero quedándose en el Atleti lo veo muy complicado. Es que claro, el tema está en que Julián, de marcharse solo, ya lo ha dejado claro, que solo quiere marcharse al Barça. Incluso se ha llegado a retirar el PSG de esas negociaciones por el hecho de que el jugador ahora mismo solo le interesa jugar en el Barça. También está otro equipo como el Arsenal, finalista de la Champions, pero yo creo que es muy difícil que no termine saliendo, pero a la vez, bueno, lo escuchamos el otro día en las declaraciones del presidente del Atlético de Madrid, se cierra en banda y dice que no va a vender a su jugador, pero es verdad que existen esas negociaciones. Yo creo que va a ser seguramente el culebrón del verano. No creo que este fichaje se cierre ni muchísimo menos antes del Mundial. Yo creo que va para largo. Pero bueno, yo creo que sí que puede llegar a darse, pero sin duda el Atleti no lo va a poner fácil. No, yo creo que el Atlético nunca lo pone fácil, el Atlético de Madrid en general, y menos al Barça. Evidentemente es un rival directo, lo entiendo. Y el Atleti se cierra en banda. Yo creo que es muy difícil que acabe quedándose en el Atlético de Madrid, porque a pesar de que evidentemente estas informaciones salen por parte del Barça, yo siempre llevo diciendo aquí meses que Julián las apoya. Si no, no saldrían las cosas como son, porque si no se hubiese cerrado en banda a Julián y ya está. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid está cansado del tema Julián por parte de la prensa catalana, pero en general yo creo que está cansado del tema Julián también por Julián, el atleticismo sobre todo. Yo creo, hablábamos con Natalia en su momento, que ella misma decía que bueno, que si quería ir, que se vaya, ¿no? No al Barça, pero que se vaya, ¿no? Yo creo que además la clave ahora está en que parece que ese factor diferencial, ¿no?, que marcaría ya definitivamente ese fichaje, sería que Julián no pues hiciese unas declaraciones como hizo Lewandowski en su día al llegar al Barça, diciendo claramente que quiere marcharse al Barça. Así que bueno, veremos qué termina sucediendo, pero ahora mismo es verdad que existe un acuerdo, parece, ¿no?, entre Barça y jugador, pero ahora se tienen que poner de acuerdo las dos partes de clubes, en este caso Atlético de Madrid y Barça, por esos 120, 130 millones parece ser. Veremos qué termina pasando. Yo quería comentar también que por parte del Atlético de Madrid
con lo que pusieron los comunicados que hicieron el otro día en redes sociales, que lo vimos todos, que fueron bastante graciosos, si lo acaban vendiendo al Barça sería un ridículo grande. Sí. Entonces, por esos comunicados y tal, me sorprendería mucho que lo acabasen vendiendo al Barça, porque es que, ¿cómo le vendes a la afición que Julián se ha ido, que se te ha ido tu estrella, pero bueno, se quería ir? Yo creo que eso la afición lo podría encajar bien, pero que has hecho esos comunicados, que has dejado ver que el Barcelona no se va de ninguna de las maneras y lo acabas vendiendo al Barça. Por eso digo que a mí me sorprendería. Lo veo más igual o asumiendo Julián que se tiene que quedar y quedándose, que también lo veo complicado, o yéndose a otro equipo. Ponías tú en la mesa del Arsenal. Yo creo que el PSG hasta el final va a estar ahí porque es un grandísimo jugador Julián. Veremos qué acaba pasando. Y otro tema que te saco de este mismo saco, valga la redundancia, este tema. Bernardo Silva. Parecía que estaba hecho con el Atlético de Madrid y ahora se mete el Barça. ¿Dónde va a acabar? Bueno, parece que al final el jugador también, parece que de momento todos los jugadores, ¿no?, que están sonando prefieren o priorizan al Barça, ¿no?, antes que al Atlético de Madrid. En este caso, Bernardo Silva, como tú bien habías dicho, había sonado para el conjunto colchonero, pero parece que el jugador lo tiene claro. Y el único que se oponía quizás a este fichaje de primeras parecía Hansi Flick, que no lo veía claro, pero parece que ya finalmente sí que han llegado a un acuerdo y que, bueno, parece que es cuestión de días que se produzca este fichaje. Yo tengo alguna duda en cuanto a su encaje en el Barça. Tiene que haber salidas. Efectivamente, tiene que haber salidas, que yo creo que las va a haber. Y su llegada al Barça, porque yo lo veía muy hecho con el Atlético de Madrid, la verdad, y creo que hubiese sido un gran fichaje para esa banda derecha del Atlético, incluso en ese doble pivote. Creo que con la edad se podría haber puesto ahí en ese doble pivote quizás con Barrios, tal. Ese futbolista ya ha venido a menos, es verdad que no es su mejor momento, pero bueno, me parecía ciertamente interesante, con mucho sacrificio, que eso evidentemente al Cholo le encanta, bueno, a todos, a Flick también le encanta, sí. Pero es un futbolista, creo que es el futbolista que más minutos ha jugado con Pep Guardiola. Con Pep Guardiola, sí. Ojo eso, ojo ese tema. Mañana estaremos aquí, como todos los miércoles, en Deportes y Libertad, contando toda la actualidad. Nos vemos mañana.